El día de hoy tenemos a dos excelentes ponentes y ponencias al mismo tiempo. La primera, le damos la más cordial bienvenida a la doctora Lucía Bobbio, dermatóloga, jefa de servicio de dermatología del Hospital Nacional 2 de Mayo. La doctora Lucía es magíster en salud pública con mención en gestión hospitalaria. El día de hoy nos va a compartir la ponencia Manejo y tratamiento dermatológico del exceso de andrógenos en el síndrome del ovario poliquístico. Doctora Lucía, bienvenida y inicie su ponencia, por favor. Buenas noches, estimados doctores, gracias por conectarse. Muchas gracias también al laboratorio Grunenthal y al doctor Héctor Valderrama por la invitación para compartir con ustedes algunos aspectos del manejo y tratamiento del exceso de andrógenos en el síndrome de ovario poliquístico. Muy bien, como todos sabemos, el síndrome de ovario poliquístico es un trastorno multisistémico frecuente que afecta entre el 6 y 8% de las mujeres en edad reproductiva y puede acompañarlas durante toda la vida. En la actualidad constituye la primera causa de infertilidad asociada a la ovulación crónica en países desarrollados. Se caracteriza por el hiperandrogenismo, anovulación crónica y evidencia ecográfica de ovario poliquístico. Las manifestaciones cutáneas del hiperandrogenismo van a incluir al acné, hirsutismo, seborrea y menos comúnmente a la alopecia. ¿Y por qué es que intervenimos los dermatólogos teniendo muchas veces una posición clave? Dado que las manifestaciones cutáneas pueden ser las primeras en presentarse en el síndrome de ovario poliquístico. Así, la manifestación cutánea más frecuente va a ser la acanthosis nigricans, tal como lo describió Mukamala y colaboradores en el artículo que presentó. Sin embargo, la acanthosis nigricans, como sabemos, está más directamente asociada a la hiperinsulinemia. Y ya relacionado con el hiperandrogenismo, tenemos en primer lugar al acné, al hirsutismo y menos comúnmente a la alopecia. Entonces, hablando del acné en el síndrome de ovario poliquístico, diremos que esta es una manifestación frecuente que tiene una prevalencia entre el 9.8 y 83% según diferentes estudios. Por ejemplo, un estudio francés plantea una prevalencia de 41%, de los cuales solo 34% tuvo acné en la adolescencia y 78% un empeoramiento premenstrual. De todos los pacientes con acné moderado a severo, del 19 al 37% cumplen con los criterios del síndrome de ovario poliquístico. Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar en un acné, nosotros los dermatólogos, la presencia de un posible síndrome de ovario poliquístico? Cuando el acné se origina o persiste en la edad adulta y es refractario a terapias convencionales, y cuando tiende a presentar lesiones inflamatorias en la parte inferior de la cara, en el cuello, en el pecho, en la espalda superior, y estos brotes son premenstruales. Para darle una imagen al acné con síndrome de ovario poliquístico, tenemos pues una mujer no tan joven, ¿no?, que va a presentar lesiones de acné, llámense comedones, pápulas, pústulas, en el área inferior de la cara y en el cuello. Tratando de interpretar la visión ginecológica de un paciente que cumple criterios de síndrome de ovario poliquístico y tiene acné, el ginecólogo le indicará pues un tratamiento hormonal y muchas veces el paciente podrá mejorar, pero también habrá un grupo de pacientes en los cuales no se encuentre mucha mejoría. Entonces, la visión dermatológica es partiendo de qué grupo etario estamos tratando, de si hay antecedentes genéticos, de estrés que pueda estar desencadenando este problema, la dieta que consume el paciente, si hay o no signos de hiperandrogenismo, entonces vamos a pensar en un síndrome de ovario poliquístico. Vamos a ver la clínica y clasificar, hacer una clasificación clínica del acné, vamos a pensar en diferentes diagnósticos diferenciales, pedir un estudio laboratorial con un perfil hormonal, solicitando testosterona total, libre de hidroepiandrosterona.
androstenediona sulfato, la relación LH-FSH, prolactina y una ecografía ginecológica. Y es allí cuando vamos a requerir muchas veces la ayuda principalmente de ustedes, los dermatólogos. Entonces, abundando un poco en el enfoque que le damos al acné, lo consideramos pues un desorden multifactorial de la unidad pilosebácea, una enfermedad exclusiva del ser humano, considerada como la afectación más común de la piel, considerada también un modelo de enfermedad dermatológica que tiene gran impacto social y en la calidad de vida y que involucra al grupo familiar. Epidemiológicamente afecta al 85% de los adolescentes con una edad de inicio promedio de 11.6 años, con un pico de prevalencia entre los 12 y 24 años. Sin embargo, la mayoría de los casos se van a resolver en la adolescencia, pero un 20% puede persistir hasta la edad adulta y un 12% de mujeres persiste con acné aún hasta después de los 44 años. Hablar de la etiopatogenia de acné requiere de una interacción muy compleja para generar una expresión clínica. Los aspectos van a estar enmarcados en 4 factores determinantes que se imbrincan para producir el microcomedón. El microcomedón es considerado una bomba de tiempo del acné y estos factores están estrechamente relacionados sin que nosotros podamos hacer un esquema secuencial de la enfermedad. El primer factor a considerar es la alteración en la producción de sebo por efecto androgénico. El acné no se desarrolla sin sebo y el sebo no se produce sin estimulación androgénica. El segundo factor a considerar es la alteración de la queratinización. En pacientes con acné sabemos que hay una producción de citoquinas e interleuquina 1 por los queratinocitos. Estos van a inducir la formación del comedón, del microcomedón, que va a ser la primera lesión del acné que tiene una expresión histológica, más no una expresión clínica. Entonces, lo que vamos a ver es una proliferación aumentada de queratinocitos en el conducto folicular y un aumento de la adhesión entre sí de los corneocitos, lo cual se va a traducir en una hiperkeratosis por retención. El tercer factor va a ser la colonización y proliferación del cutis acnes, que no inicia el acné, pero que juega un rol protagónico, contribuyendo a desencadenar todo un proceso a través de mecanismos inmunológicos, actuando como antígenos y uniéndose a los queratinocitos a través de los toll-like receptores. Y también mecanismos no inmunológicos provocando directamente inflamación, esto a través de la producción de metaloproteinasas y de factores quimiotácticos. ¿Cómo es que aumenta la producción de sebo? Sabemos que en la glándula sebácea existen receptores para la dihidrotestosterona, hormona que es producida por la acción de la 5-alfa reductasa tipo 1 sobre la testosterona. Además, van a haber también receptores neuromediadores de sustancia P y MSH, lo cual hace pues que el acné tenga una estrecha relación también con el estrés, y van a ver también los PPR receptores alfa. Entonces, los andrógenos ováricos y suprarrenales, al unirse a los receptores de andrógenos en la unidad pilosebácea, lo que van a hacer es producir un aumento de tamaño de la glándula, van a activar la producción de sebo, van a estimular la producción de microcomedones e incluso van a producir una queratinización anormal. Por lo tanto, los pacientes con acné pueden tener andrógenos en sangre normales, pero van a tener una alta densidad de receptores para la dihidrotestosterona. Van a tener también una alta actividad de la enzima 5-alfa reductasa 1, que va a desempeñar un papel activo en los efectos colaterales de los andrógenos, efectos locales de los andrógenos. Entonces, ¿cómo es el metabolismo de estas hormonas esteroideas en la glándula sebácea?
Los genes específicos que contribuyen al desarrollo del acné como resultado de la unión al receptor de andrógenos, esto aún no está del todo aclarado. En la piel, los receptores de andrógenos se encuentran en la capa basal de la glándula sebácea y en los queratinocitos en la vaina de la raíz externa de los folículos. Entonces, si bien sabemos que la mayoría de andrógenos circulantes se producen en las glándulas suprarrenales y en las gónadas, también se pueden generar en la glándula sebácea, y estos, a través de una serie de procesos enzimáticos, van a convertir la dihidroepiandrostenediona sulfato en dihidrotestosterona, que como sabemos es 5 a 10 veces más afín que la testosterona a los receptores de andrógenos. Es así que podemos concluir que el acné es una enfermedad hormonal periférica que tiene hipersensibilidad de receptores en glándulas sebáceas y queratinocitos para la dihidrotestosterona, y que en el acné también va a haber una alteración del metabolismo de andrógenos en los queratinocitos. Entonces, los niveles de andrógeno en sangre no parecen correlacionarse con el grado de acné, porque hay una sensibilidad aumentada en los receptores de andrógenos y los niveles locales de los andrógenos van a jugar un papel más significativo. Esto va a explicar por qué muchas mujeres con acné no tendrán una endocrinopatía subyacente. Yendo ya a la clasificación clínica, los dermatólogos clasificamos el acné como acné comedónico, en el cual vamos a encontrar los comedores abiertos y cerrados. Los cerrados son estos puntos blancos, los abiertos son los puntos negros. El acné pápulo-pustuloso, en donde va a haber mayor inflamación y pápulas inflamatorias, pápulas y también pústulas aunados a los comedores. El acné nódulo quístico, que ya es considerado una forma severa de acné, y otras variantes, ¿no?, de acné, como el acné conglobado. Sin embargo, debemos tener siempre presente algunos diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, también encontramos pacientes que por alguna comorbilidad o porque ellos se automedican han recibido esteroides, y vamos a encontrar también un acné producido por esteroides, en donde se va a poder evidenciar en el rostro del paciente una erupción papulosa monomorfa. También un acné producido por vitamina B12, ¿no? La vitamina B12, que muchas veces los jóvenes reciben en los gimnasios al hacer mucha actividad física, también puede producir acné. El acné escoriado, que se da sobre todo en las jovencitas que tienen algún trastorno psicológico y ellas mismas se autoagreden y se producen estas laceraciones en la piel, lesiones erosivo-costrosas, ¿no?, unidas a un acné que muchas veces es un acné leve. El acné minata, que es una enfermedad granulomatosa crónica, también llamada lupus miliaris disseminatum facies, ¿no?, en donde vamos a ver en la histología granulomas, y es considerada una reacción muchas veces a restos de folículos, de detritus que se pueden encontrar en los folículos tibios. Acné aglutinado. El acné por cosméticos, ¿no? Muchos cosméticos no van a pasar las pruebas comedogénicas y al usarlos van a producir lesiones de acné. La rosácea granulomatosa es otra enfermedad parecida, clínicamente se parece al acné, y vamos a encontrar una triada caracterizada por eritema centrofacial, generalmente, papulopústulas y marcadas telangiectasias en los estadios ya crónicos. Los angiofibromas en la esclerosis tuberosa, que es una genodermatosis caracterizada por pápulas angiomatosas pequeñas, múltiples, localizadas en la cara de los jóvenes. La dermovisidosis, que es la presencia del Demodex folliculorum, ¿no?, que invade el rostro y va a producir prurito, ¿no?, una sensación como de que algo camina en la cara. La dermatitis periorificial,
que presenta también una erupción papulomusculosa alrededor de los orificios del rostro, principalmente alrededor de la boca. Las dermatitis de contacto acneiformes, también producidas por algún tipo de jabones, medicamentos que los pacientes puedan haber aplicado en el rostro, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a hablar un poquito de cómo los dermatólogos enfocamos el tratamiento del acné cuando este es parte de un hiperandrogenismo en el síndrome de ovario poliquístico. Primero que debemos adaptarnos a las preocupaciones específicas de cada mujer y tratar de hablarle para que modifique el estilo de vida. Por ejemplo, si el paciente tiene sobrepeso, será necesario recomendarle una disminución de la curva ponderal con dieta, ejercicios, que puede ser útil para controlar los síntomas cutáneos. Se habla de que el hirsutismo, cuando la paciente mejora el peso corporal, va a mejorar también el hirsutismo en un 30% de los pacientes. Entonces, comenzamos el tratamiento con un régimen higiénico-dietético, y para la higiene es esencial eliminar la grasitud, la suciedad, las células muertas, el sudor, los productos acumulados en la piel, incluso microorganismos. Para ello vamos a utilizar Sindex, jabones, lociones, espumas, geles, scrubs con surfactantes para poder remover todo esto que se acumula en los folículos pilosos, pero debemos usar un producto, un Sindex, que preserve el manto lipídico, que va a prevenir la pérdida transepidérmica de agua. Debemos reducir el consumo de carbohidratos y leche, azúcar y otros componentes ya no resultan y no ocurre el acné. Bien, del abuso en la ingesta de alcohol, que puede exacerbar el acné, e inducir activadores del ciclo celular, con lo que se contribuiría a una hiperproliferación epidérmica. Debemos limitar los alimentos enriquecidos con vitamina D, que favorecen reacciones acneiformes, y sí considerar como un arsenal terapéutico contra el acné los probióticos, los alimentos con omega 3, el zinc, la vitamina A, D, los fitoquímicos y los polifenoles como el té verde y el resveratrol. Estos sí son recomendados. En cuanto al tratamiento tópico, durante los últimos 25 años se han desarrollado numerosos medicamentos tópicos. Nosotros disponemos de una amplia gama para el nacional. Estos pueden ser antibióticos y antimicrobianos tópicos, ¿no? Retinoides tópicos y también combinaciones. Estos medicamentos tópicos van a tener, por lo general, un fuerte efecto queratolítico y comerolítico, algunos también un efecto antimicrobiano, antiinflamatorio, pero ningún medicamento tópico va a tener un efecto serosupresor. Entonces, por eso es que el tratamiento va a tener que ser asociado a un tratamiento sistémico. En cuanto al tratamiento tópico específicamente, una buena estrategia es el uso de agentes terapéuticos complementarios, pero que tienen diferente mecanismo de acción. Por ejemplo, combinar un retinoide tópico con un antimicrobiano tópico, que afectan simultáneamente varios objetivos fisiopatológicos, y el retinoide va a facilitar la penetración del antimicrobiano. En relación al tratamiento sistémico, vamos a usar antibióticos como tetraciclina y todos sus derivados. También se pueden usar sulfas y macrólidos. Esta ha sido la terapia principal para el acné inflamatorio moderado a severo por más de 30 años, por el efecto antibiótico en sí y también el efecto antiinflamatorio que se produce al reducir la quimiotáctica de neutrófilos y por inhibición de las citoquinas proinflamatorias y también las metaloproteínas. La resistencia del cutis acnes, antes llamado Propionibacterium acnes, a los antibióticos es siempre un problema emergente. Es más común con eritromicina, menos con tetraciclina, doxiciclina, y más rara aún con minoxiclina, ¿no? La que va a tener muy buenos efectos para el acné moderado
a severo. El tratamiento de primera línea para el acné moderado a severo, a través de ensayos aleatorios, va a sugerir una eficacia similar al tratamiento hormonal, pero el tratamiento con antibióticos va a tener una respuesta mucho más grande. Es así que la ANGLEA, el Grupo Latinoamericano de Estudios del acné, ha establecido un algoritmo terapéutico en donde vamos a considerar pues al acné comedónico, en el cual solo vamos a dar un tratamiento tópico de los que ya hemos hablado, pueden ser retinoides, antimicrobianos, ¿no? Asociado muchas veces a algún tratamiento complementario, que podría ser un peeling, podría ser bioterapia, ¿no? Podría ser una microdermoabrasión. El acné papuloso, que a su vez puede ser leve, moderado y severo, en el leve también tratamiento tópico, en el moderado vamos a adicionar al tratamiento tópico antibióticos orales, ¿no? Y tratamientos complementarios. En el severo, antibióticos tópicos, tratamiento tópico más antibióticos orales, y si se trata de una mujer y encontramos en ella trastornos metabólicos o endocrinos, vamos a iniciar ya un tratamiento con antiandrógenos, con bloqueadores de andrógenos, ¿no? Con sensibilizadores de insulina. Del 5-alfa-reductasa, que es estimulada localmente por un factor de crecimiento similar a la insulina, que va a transformar la testosterona en dihidrotestosterona y va a el crecimiento, ceras, sustancias químicas, afeitados, hilos de larga duración, donde vamos a mencionar a la electrólisis, al IPL, que resulta útil para pieles pero de fototipos bajos, a el láser, que se comenzó a usar desde el año 1996, ¿no? Y que ha ido evolucionando, dando muy buenos resultados. Sin embargo, no hay estudios que comparan estos tratamientos en pacientes, en la población general y en pacientes que tienen síndrome de Ovario. La eformitina, que es un tópico inhibidor permanente de la ornitina descarboxilasa, que es necesaria para el crecimiento y la diferenciación de las células del folículo piloso. Muchos estudios sugieren que los antiandrógenos, como la espironolactona, en monoterapia puede ser incluso superior a los anticonceptivos orales combinados, como el etinilestradiol y los gestágenos de cuarta generación, pero sin embargo, cuando los combinamos, van a ser más efectivos por su sinergismo. Entonces, otra forma también de tratamiento. Sin embargo, para valorar la efectividad vamos a requerir más de 6 meses de tratamiento, porque el ciclo de vida promedio de un folículo piloso toma más o menos ese tiempo. Y finalmente, algunas palabras sobre la alopecia, que es un hallazgo poco frecuente en mujeres con síndrome de ovario poliquístico, y por esta razón debemos excluir otras causas comunes que producen pérdida de cabello, como una enfermedad tiroidea, como anemia, alopecia areata y el estudio telogénico. La dihidrotestosterona va a estimular la conversión del folículo terminal en vello y va a disminuir el número de folículos en anágeno, ¿no? Puede presentarse esta alopecia con un patrón femenino típico, que es, como vemos en la foto, la pérdida de cabello en el área central, con preservación de la línea frontal del cabello, o en menor frecuencia con un patrón masculino
que va a producir una recesión frontotemporal en el vértice. Y el tratamiento de la alopecia sería con minoxidil tópico al 2 o al 5%, que va a promover el crecimiento del cabello por vasodilatación, proliferación celular, síntesis de ADN y aumento de angiogénesis. También el finasteride y el dutasteride, que son inhibidores de la 5-alfa reductasa, la dosis es 1 miligramo día, tiene algunos efectos secundarios, pero en general resulta siendo bien tolerado. Y la espironolactona, que algunos estudios refieren que puede experimentar un buen crecimiento de cabello. Y finalmente, sabemos pues que los cambios en el síndrome de ovario poliquístico se van a dar desde trastornos en la juventud, sobre todo en lo que respecta a los dermatólogos, acné y hirsutismo, hasta la adultez, ¿no? Donde van a haber también trastornos en el área metabólica. Razón por la cual el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico va a ser siempre multidisciplinario y es allí donde los dermatólogos vamos a participar con un pequeño aporte. Bueno, esto es todo lo que quería compartir con ustedes esta noche y les agradezco mucho y quedo atendiendo sus preguntas, pero que lo van a hacer al final, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Bobbio. Te invitamos, por favor, a que nos acompañe al final de la ponencia del doctor Alocilla para poder hacer la ronda de preguntas respectivas. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias, doctora. Ahora, como segundo tema, tenemos el manejo y tratamiento del exceso de andrógenos en síndrome de ovario poliquístico, a cargo del doctor Aníbal Alocilla, es médico ginecólogo obstetra, magíster en anticoncepción y salud sexual y reproductiva. Buenas noches, doctor. Bienvenido y la sala es suya. ¿Qué tal? Buenas noches, Clarita. ¿Cómo estamos? Bien, a ver, vamos a poner la pantalla. Creo que la tenemos aquí. Ok. Está todo en orden ahí, ¿verdad? ¿La ven en la pantalla? Correcto, doctor. Se ve perfecto. Bueno. A ver. Espera, ¿qué estoy haciendo? Ya. Quiero bajar esto. Listo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias a Laboratorios Lunenda por la invitación para esta charla. Y siempre un placer poder acompañarlos en estos temas de anticoncepción. A ver, vamos a avanzar con esto. Bueno, declaro que todo lo que está en esta exposición es de mi estricta responsabilidad. Está basada en información científica actual y en mi experiencia profesional. Como hemos estado viendo a lo largo de todos estos capítulos de hablar de síndrome ovario poliquístico, el tema principal, aparte del mismo diagnóstico de síndrome ovario poliquístico, el síntoma principal realmente es el hiperandrogenismo, ¿no? Y como su nombre lo dice, el aumento de la presencia de andrógenos en la mujer. Y esto va a ser debido a diferentes niveles o va a estar aumentado por diferentes causas. En primer lugar, podemos decir que el aumento de la producción endógena, es decir, sabemos que las suprarrenales producen un 50% de los andrógenos en la mujer, mayormente de adrenalina. En las gonadas, es decir, los ovarios, producen un 20 a 25%, y eso lo vamos a ver cómo es lo que pasa entre la teca y en la granulosa, ¿no? Y también hay un 25 a 30% de una conversión periférica extraglandular, sobre todo en el tejido graso, en las personas que tienen aumento de este tejido, y también por tumores productores productores de andrógenos, que indudablemente van a producir un aumento de andrógenos en la mujer y que son, gracias a Dios, los menos frecuentes. Pero también tenemos otro motivo, que es el aumento de la biodisponibilidad. Y este es interesante porque ya tenemos claro que sabemos que todos los esteroides sexuales y las drogas incluso circulan en sangre unidas a algo. Muy pocos circulan libre. En el caso de la testosterona, por ejemplo, un 66% está unido a
a la SHBG, un 33% a la albúmina y un 1% solamente libre. Y para que circule unido a algo, tiene que tener como que, podríamos decir, un micro, una movilidad, una combi, un bus. Ese bus es la SHBG, que es la globulina transportadora de hormonas sexuales. Esto, que se produce en el hígado por estímulo de los estrógenos, pues de acuerdo a la cantidad de estrógenos que haya, cuando tienen más o menos o no haya, va a haber mayor o menor producción de SHBG, por lo tanto va a haber más o menos micros para transportar esta testosterona. Y eso va a hacer pues, que haya más o menos testosterona libre. De otro nivel, en otro mecanismo de acción, es cuando se bloquea su transformación en estrógenos. Ya hemos visto que estos esteroides se forman a partir del colesterol. El colesterol, por acción de varias enzimas, sigue en pregnenolona, progesterona, que es la primera esteroide que se forma, progesterona, 17-12-progesterona, androstenediona, que es la primera andrógeno que se forma, se convierte en testosterona. Y todo esto sucede en la teca, en la célula, en la parte externa del ovario. Luego pasa a la parte de la granulosa, que es la parte interna, donde se convierte en estrógenos, que es el esteroide final. Pero esta transformación de andrógenos a estrógenos se produce por una enzima que es la P450 aromatasa. Es decir, normalmente hay un equilibrio de producción y de metabolismo. Cuando esto se bloquea o no existe mucho esta enzima, lógicamente va a quedar testosterona libre y menos estrógenos en la parte final. Otro punto a tomar en cuenta es cuando hay un aumento de la sensibilidad periférica a los andrógenos. Y esto se debe a que, como ha dicho la doctora que me ha antecedido, la testosterona, puede haber mucha testosterona circulando en la mujer, libre o unida a SHBG o a la albúmina en todo caso. Pero para que haga sus efectos clínicos en los órganos diana, este hiperandrogenismo tiene que ser en los folículos pilosos, en los receptores de la piel. Y eso va a hacer porque la testosterona se transforma, como bien dijo, dihidrotestosterona, que es 8 hasta 10 veces más potente. Y eso se hace por acción de esta enzima, la 5-alfa reductasa. Por lo tanto, si se bloquea esta enzima, pues no va a haber la dihidrotestosterona, que es la que más efectos nocivos nos da. Y por último, la administración exógena de andrógenos. Como ven, tenemos varios mecanismos de acción por los cuales los andrógenos pueden estar aumentados. Y cuando vemos esta clasificación de en qué patologías las vamos a ver, indudablemente pues que vemos que en el síndrome de ovario poliquístico va a estar mayormente, es casi 71%, el hiperandrogenismo idiopático bastante menos, el disutipo idiopático, la hiperplasia adrenal congénita no clásica son un 3%, y los tumores 0.3%, como decíamos, es bastante menor. También hemos tenido más o menos claro con las exposiciones anteriores de la parte clínica cómo este síndrome ovario poliquístico va a actuar en la mujer a lo largo de toda su vida, desde el comienzo hasta el final de su edad fértil, al comienzo con problemas reproductivos como alteraciones menstruales, los signos de hiperandrogenismo como disutipo, problemas de concepción, no van a tener problemas de fertilidad, su salud sexual va a estar alterada, y conforme va pasando el tiempo, la enfermedad metabólica, los problemas metabólicos van a ir incrementándose. Problemas, si es que se embaraza, va a tener problemas con la gestación, va a haber probabilidad de diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular e incluso hasta riesgo de cáncer. Y como hemos visto, pues es un abordaje multidisciplinario. Entonces, en lo que respecta a nuestro tema en sí, que es el tratamiento de esto, tenemos que en forma general, podemos decir que lo primerito que tenemos que hacer es los cambios en el estilo de vida. Y esto involucra pues un poco de actividad física y comer sano. Y luego nos vamos a dividir en dos grupos: las mujeres que no tienen deseos de fertilidad por ahora,
y las que sí lo tienen. Las que sí lo tienen, indudablemente tenemos que tratar estas anormalidades metabólicas asociadas e inducir la ovulación por cualquiera de los mecanismos para lograr el objetivo final, que es tener un recién nacido. Las que no tienen deseo de fertilidad actual, que es el tema que nos compete ahora, es, bueno, tratar estos síntomas y tratar la disfunción menstrual, porque recuerden que muchas de estas mujeres tienen trastornos en la ovulación, los ciclos son irregulares o amenorrea. Ver el tema de anticoncepción, ¿por qué? Porque hay algunos antiandrógenos que van a tener problemas, van a ser teratogénicos y vamos a tener que generar anticoncepción adicional si es que tenemos que usarlos. Y también, como dijimos también en el otro lado, en las pacientes con deseo de fertilidad, de tratar anormalidades metabólicas asociadas. Muy bien, y esto es lo que nos toca como tema, por lo tanto, vamos a decir, nuestro objetivo final en estas mujeres, mejorar los síntomas del hiperandrogenismo, los síntomas de seborrea, normalizar el ciclo menstrual, mejorar la insulinoresistencia y la dislipidemia, tratar la obesidad, y esto que yo considero bastante importante, que es considerar los factores también psicológicos. Recuerden que este tipo de mujeres, ya sea por las alteraciones que van a tener en su aspecto físico, o por las lesiones del acné o del hirsutismo, o por los problemas del sobrepeso y obesidad, tienen y cargan durante todo el tiempo que tienen esta enfermedad problemas psicológicos que incluso llevan hasta depresión. Y eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Siempre tener presente los problemas de fertilidad futura y valorar estos problemas metabólicos que se van a presentar, que tienen implicancias a largo plazo. Entonces, ¿qué vamos a tener en este tipo de pacientes? El tratamiento hormonal con anticoncepción hormonal combinada es la primera línea de nuestro arsenal terapéutico. Por otro lado, podemos ver los antiandrógenos puros, que son la espironolactona, que es el que más se utiliza probablemente como antiandrógeno puro, la flutamida, acetato de cicloterona, que en este país no lo tenemos solo, en otros países lo dan como solo, no el que está unido a un estrógeno como anticonceptivo, solo acetato de cicloterona puro. También tenemos los inhibidores de la 5-alfa reductasa, esa enzima que hemos dicho que reduce de testosterona a dihidrotestosterona, como el finasteride, y antidiabéticos orales metformina. Pero también hay nuevos tratamientos que están saliendo cada vez más y que ya hay bastante estadística a favor, que son los antilipemiantes, es decir, las estatinas. Tenemos simvastatina, que está cada vez más en uso, y también el mioinositol. Cuando hablamos de esteroides sexuales, esto que manejamos, que hacemos bastante anticoncepción y vemos cómo ha ido evolucionando la producción tanto de progestinas sintéticas, como a través de los años ha ido esto avanzando. Aparece la primera píldora aprobada en el 60, aparecen las píldoras bifásicas, trifásicas, gestágenos de tercera, de cuarta generación, van pasando los años, drospirenona, el 2002, el 2019 ya aparece drospirenona sola como drospirenona onifil, y ahora este 2021 se lanzó pues estretol, un nuevo estrógeno muy interesante con drospirenona, que todavía lo tienen en Norteamérica y recién lo están por sacar para el resto del mundo. Por otro lado, los estrógenos de trimestranol, que era una bomba al comienzo, y como han ido bajando a 12, 50, 30, 20, llegaron hasta 15, y a partir de 2010 tenemos el valerato de estradiol, y en 2014 el 17 beta-estradiol, los dos estrógenos probablemente más usados ahora en estas combinaciones. Cuando comparamos etilenglicol con valerato estradiol, ojo, etilenglicol está en el 99% de las formulaciones anticonceptivas combinadas. El valerato de estradiol o el 17 beta estradiol venía con el Dinogest y venía con el Omegestrol, con el Nomac, pero bueno, ahorita los han retirado aquí en el Perú, pero existe en otros países. Y vamos a ver que tanto el etilenglicol como el estradiol van a tener la misma acción, el mismo efecto en la supresión de la hormona FSH y conjugantemente en la inhibición de la ovulación. Sin embargo, el valerato de estradiol
va a ser mucho más efectivo en cuanto a estimular el endometrio y a las células de la superficie vaginal que van a ser más proliferadas. Contrariamente, el etiliestradiol va a ser más potente que a nivel de la síntesis hepática de la globulina transportadora de hormonas sexuales, angiotensinógeno y de los parámetros hemostáticos. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que tener un poco de cuidado en un tipo de pacientes que no deben tener mayor de estos parámetros, porque pues no les va a ir mejor. Los gestágenos o progestinas sintéticas sabemos que derivan de testosterona, progesterona y de la espironolactona, cada una con sus peculiaridades, pues también clasificados por generaciones, pero vamos a ver cuáles nos pueden ayudar. Lo importante de entender esto, que miren, todos estos esteroides, los estrógenos, los andrógenos y las progestinas van a tener receptores en determinados tipos del cuerpo humano, pero el único esteroide que tiene receptores en todos es las progestinas, es decir, tiene receptores de estrógeno y progesterona naturalmente, que van a tener acción en el control del ciclo de acción sobre el endometrio, básicamente. También estas progestinas van a actuar sobre los andrógenos, van a actuar sobre los mineralocorticoides y sobre los glucocorticoides. Entonces, este es el único esteroide que actúa a nivel de todos los receptores de todas las demás sustancias que van a tener acción y en los órganos diana finales. Y estas acciones de estos gestágenos, vamos a ver que, bueno, todos van a tener acción antiestrogénica, todos van a tener, porque es parte de su mecanismo de acción, pero de lo que nos importa, miren, la acción antiandrogénica van a ser 5. O sea, las progestinas, que todas nos van a ayudar en algún grado, bastante bajo, pero nos van a ayudar. Pero las que nos van a ayudar más son las antiandrogénicas. Y en esas tenemos normarinona, simprotegona, propirenona y el nomegestrol, cada una en diferentes intensidades. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción principal de estos anticonceptivos? Primero, van a disminuir la secreción ovárica y adrenal de andrógenos. O sea, esa producción tanto de andrógenos como suprarrenal, que estamos hablando del 50% o un poco más, va a estar disminuida. Van a estimular la acción y la producción de la SHBG, eso a costa del estrógeno. Inhibir competitivamente el receptor androgénico y el número de receptores de andrógenos lo hace la progestina. Y inhibir también la acción de la 5-alfa reductasa tipo 1 también lo hace la progestina. Entonces, habíamos dicho que esta afinidad a la SHBG, que es el microbús que las transporta, pues mientras menos afinidad tenga, ¿no es cierto?, van a hacer, estas progestinas, mientras menos afinidad tengan, van a hacer que la testosterona va a unirse o subirse a este micro y por lo tanto va a tener menos efectos finales en los órganos diana, ¿no? Tenemos que los antiandrógenos, como habíamos dicho, clormarinona, bienoges, ciproterona y drospirenona principalmente. Y esto tendría que ser la síntesis de cómo es que actúan, ¿no? Todo lo que está en gris es lo que actúa las progestinas, ¿no? Como dije, disminución de la producción de andrógenos ovarios y suprarrenales, con una importante acción y inhibición competitiva en el receptor de andrógeno y también con la disminución del número de receptores de andrógeno. Todo esto sumado a que va a inhibir la enzima 5-alfa reductasa para que se produzca menos dihidrotestosterona, que es la que más efecto adverso tiene, y por el otro lado, por la acción del estrógeno va a haber un aumento del SHBG. Y cuando usamos valerato, estradiol o 17-beta-estradiol, su efecto de producir SHBG va a ser mucho menor que cuando usamos etinil-estradiol. Aparte de los otros efectos beneficiosos que sabemos que tienen estas formulaciones anticonceptivas, va a haber el control del ciclo, que es una de las cosas que queremos con estas pacientes que están amenorreas y con ciclos bastante anovulatorios o bien irregulares, ¿no es cierto? Van a haber disminución de la pérdida sanguínea, mejorar la anemia, proteger el endometrio del hiperplasia de cáncer y va a dar una anticoncepción durante el tratamiento con antiandrógenos teratrógenos, como habíamos dicho, sobre todo con el finasterida.
siempre tener en cuenta que los estrógenos, con los gestágenos androgénicos, es decir, los de segunda generación, estamos hablando de levonorgestrel o norgestrel, van a tener mayor impacto en la intolerancia a la glucosa porque va a ser más alto con esta, ¿no? Y, por ejemplo, hay que tener cuidado siempre porque en términos generales vamos a decir que usar un anticonceptivo va a mejorar en términos generales un poco más, un poco menos el perfil lipídico de las mujeres, porque va a haber mayor aumento de HDL, pero también va a haber un aumento de triglicéridos y de LDL en menor cantidad, pero por eso en términos generales en el balance el efecto beneficioso siempre va a ser un poco mayor. Otro punto a considerar es el riesgo de tromboembolismo, y esto es también bastante interesante, no tanto por los números per se en sí, sino por el tipo de pacientes que tenemos, porque vamos a ver que el gran porcentaje, 70-80% de nuestras pacientes van a ser obesas, y eso ya de por sí es un gran aumento de molestias y de problemas y de riesgo de tromboembolismo. Y vemos cómo, por ejemplo, no usar anticonceptivos o usar un DIU que no tiene nada de hormona, pues va a ser de 3 a 4 en 10.000 pacientes. Sin embargo, usando los de segunda generación como levonorgestrel, cromagninona y algo de dienogest, es de 3 a 10 con un promedio de 6 a 7 en 10.000. Sin embargo, como se crearon progestinas de última generación para mejorar, pero ¿qué mejoraron? El perfil lipídico, no así el riesgo de tromboembolismo, porque drospirenona, desogestrel, nonorgestimato y ciproterona, estamos hablando de 10 a 12 por 10.000, duplica a las anteriores. Y eso hay que tener en cuenta, no en el patrón general, pero sí en las pacientes con riesgo. Y esto pasa porque las agencias, en 2011, el 31 de mayo, la FDA lanza la primera alerta hablando de que drospirenona, por ejemplo, lo que acabamos de ver, incrementaba la producción, la posibilidad de producción de coágulos en sangre, y que había que tener un poco de cuidado con esto. Y igual en 2013 la Agencia Española de Anticonceptivos igual habla sobre la ciproterona, en la cual dice que considerándola en general, sí, pues los beneficios son mayores que los riesgos, pero sí con algunas indicaciones muy precisas, y que solamente debería usarse en pacientes que tienen acné o hirsutismo, hiperandrogenismo severo, y solo por 6 meses. Y que este efecto de aumento de riesgo de tromboembolismo y efectos y sus parámetros metabólicos y lipídicos adversos era sobre todo en el primer año de uso o cuando se corta y se vuelve a iniciar. Tenemos varias revisiones en que podemos ver esto que estamos hablando. Por ejemplo, en esta hay una revisión sistemática con 19 estudios aleatorios controlados, y se vio que este tratamiento con anticonceptivos hormonales combinados era bastante seguro en pacientes con un fenotipo del SOP principal, que es el 1 o el 2, en cualquiera de los dos, que son los más numerosos, y que esta combinación de anticonceptivos hormonales con mioinositol, ya se estaba hablando de mioinositol, que lo vamos a comentar, que mejoraba el perfil metabólico. En este otro trabajo, donde se evalúan las características endocrinológicas, metabólicas y clínicas usando el tratamiento con etildiestérol con clormadinona en mujeres no obesas, con síndrome de ovario poliquístico, pues se vieron de que después de 6 meses de tratamiento en estas pacientes, el índice de andrógenos libres, que es el mejor marcador probablemente para encontrar hiperandrogenismo de laboratorio bioquímico, bajaba hasta 5 veces después de 6 meses. El hirsutismo bajaba en un 40% y el acné en un 70% después de 6 meses de esto. Por lo tanto, en sus conclusiones hablaban de que definitivamente esta combinación mejoraba bastante los síntomas clínicos hormonales, y que en mujeres con normopeso, eso es un poco más complicado que las mujeres con sobrepeso, sin afectar de modo negativo su composición corporal o el metabolismo de la glucosa. Este otro trabajo habla
ya comparando otro antiandrogénico que es el Dienogés, en resoluciones de acné papulopostular, comparándolo con ciproterona. Miren, ¿saben que ciproterona es teóricamente el más potente de todos, a pesar que tiene los mayores efectos secundarios probables y que debe usarse solo 6 meses? Pero en este trabajo encontraron que, por ejemplo, Dienogés era superior a placebo y tan eficaz como ciproterona en el caso de acné leve a moderado. Ciproterona, acné hipersensitismo severo. Y que era una muy buena opción para tenerla en cuenta. En este otro trabajo habla sobre comparar, lo que pasaba usando clormalinona en la resolución de acné, y que hecho por el doctor Pliwick, que es el que ha hecho la tabla de validación para valorar acné, que tiene bastante acogida. No es la mejor, indudablemente lo que más valoramos es el hirsutismo con el Ferdinand Gellwin, pero este doctor que hizo esta tabla, hizo esta investigación en la cual vio que esta combinación de timulistadiol con clormalinona es bastante eficaz en el acné papulopustular moderado y otros trastornos de la piel relacionados con el andrógeno. Y esto lo veían después de 6 meses, tanto en la evolución de los comedones como de las pápulas y pústulas, con un 63% de reducción de estas. Este otro trabajo en que evalúa después de 6 meses de usar clormalinona en mujeres jóvenes, mire cómo el acné bajaba en un 60%, la seborrea en un 72%, y que también usadas este producto disminuía la necesidad de tratamientos dermatológicos en 67%. Miren, bastante interesante esto. Pero también hay otras combinaciones, ¿no? Y vamos a ver que se puede usar antiandrógenos con anticonceptivos orales combinados. Por ejemplo, el que más se usa es el usado con espironolactona, son de 100 a 200 miligramos día, el finasteride a 5 miligramos día y la flutamida. Probablemente esto se usa cuando tenemos casos que el anticonceptivo oral combinado después de 6 meses no ha dado mayores efectos y se junta o se une a cualquiera de estos. Las ventajas son que hay una disminución total de las dosis de las medicadas, la reducción del índice de Ferdinand Gellwin es mucho mayor y hay una minimización de los efectos secundarios. Precauciones siempre. La finasteride habíamos dicho que puede inducir virilización en los fetos masculinos, por lo tanto hay que usarlo con precaución y lógicamente esa paciente tiene que usar algún otro método anticonceptivo porque no debe quedar embarazada, y la flutamida, que es teratogénico. Con simvastatina, con estatinas, mire, esto también es bastante interesante. Con este estudio prospectivo, mire, vamos a ver cómo que después de 12 semanas usándolo con simvastatina, en comparación a usar con anticonceptivos solo combinados y usar combinados con simvastatina, ha habido la disminución de testosterona total menos 38%, mucho mayor que usando anticonceptivos con 26% de disminución por usando anticonceptivos hormonales solos, tanto la testosterona libre, el hirsutismo de menos 8% a menos 4%, es decir, mejores efectos se vieron usando anticonceptivos orales combinados con simvastatina. Y esto es que se vio porque mejoraba los aspectos clínicos y metabólicos del síndrome ovario poliquístico y tiene efectos beneficiosos sobre el perfil lipídico y los marcadores sistémicos de la inflamación. Y esta es una última revisión, es de este 24 de junio de este año. Es un paper que todavía no está publicado, que ya está por salir, en que habla de que es una revisión sistemática y
varios metaanálisis en que se seleccionaron 9 estudios, incluyendo 682 pacientes con síndrome ovario poliquístico, y que definitivamente la reducción de testosterona y de hidroapiandrosterona, 2 andrógenos importantes, era más del 50%, y de igual forma la disminución del hirsutismo y del acné con una estadística significativamente importante. También se ha visto la unión de estos productos con mioinositol, ¿no? Mioinositol es un producto interesante que tiene un insulino sensibilizante indirecto y que se vio, por ejemplo, que tanto usándolo solo anticonceptivos combinados con anticonceptivos más inositol, la disminución, por ejemplo, de los niveles de testosterona fueron bastante mayores que usándolo anticonceptivo solo. De igual manera, el índice de Ferriman-Gallwey bajó bastante más usando esta combinación. De igual manera, el HOMA, por ejemplo, o el dosaje de insulina, es decir, todos los parámetros mejoraron usando anticoncepción hormonal combinándolo con mioinositol. Como dice abajo, más efectivo que usando solo el anticonceptivo solo, disminuye más testosterona, insulinoresistencia y mejora el perfil lipídico. Y esta, que es la última guía grande y publicación que nos guía en medicina basada en evidencias para el manejo del síndrome ovario poliquístico, en primera línea, educación, estilo de vida, lo que habíamos dicho, dieta y hacer un poco de ejercicio. Pero también en cuanto a la medicación, mire, dice que debemos usar la menor dosis de estrógenos posible y que entre 20 y 30 microgramos de quinilestradiol o equivalente, pues nos va a ir bastante bien. Siempre considerar también los estrógenos naturales como el valerato o el 17-beta-estradiol, que va a tener menores efectos en riesgo metabólico y mejor perfil. Considerar siempre, cuando usamos anticonceptivos, los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de Salud para el uso de anticonceptivos. Y miren esto de acá, ¿no? Es lo que está en medio remarcado. Que esta píldora que usábamos con mucha frecuencia en casi todas nuestras pacientes, de ciproterona con 35 microgramos de quinilestradiol, es la que tiene mayor cantidad de quinilestradiol, ya no es la primera línea de esto porque ha habido muchos efectos adversos. Y eso ha hecho que solamente se indique ahora, como vimos en alerta, por 6 meses y solamente para casos muy severos. Siempre considerar que el hirsutismo va a requerir, aparte de la anticoncepción hormonal combinada, terapias cosméticas, y que esto debe ser por lo menos por 6 meses. Y miren la nota que está a la parte final, dice que otras opciones anticonceptivas que no incrementan la SHBG, ojo, que no incrementan la producción de SHBG, de estrógenos, tienen limitada eficacia en el hiperandrogenismo. Entonces esa HBG tiene bastante importancia en esto que estamos hablando. Considerar las contraindicaciones de los criterios, como dije, bueno, esto lo tenemos bastante claro, lo que manejamos anticoncepción, cuando hay tromboflebitis, cuando hay una función hepática alterada, historia de enfermedad coronaria y enfermedad cerebrovascular, migrañas con aurea, diabetes con enfermedad vascular, cáncer de mama conocido sospechado de la paciente, no del familiar, sangrado vaginal anormal no diagnosticado, mujeres fumadoras de más de 10 cigarrillos al día y que tengan mayores de 35 años, es 4, contraindicado totalmente, hipertensión no controlada, en el posparto inmediato, en las primeras 3 semanas, cirugía con inmovilización prolongada, o historia de miocardiopatía periparto. Pues en todo caso, que sí, nuestra misión y nuestra obligación como médicos que estamos en contacto con nuestras pacientes es personalizar. Tenemos que ver cuál es la que más se nos va a acomodar con nuestros pacientes, y podemos ver pacientes con
usando un muy buen antiandrógeno y probablemente después de un tiempo, si no va, tenemos que probar. En cuanto a esto en relación al peso corporal, miren cómo las pacientes que tienen sobrepeso, ya sean adolescentes, en edad fértil, en edad perimenopausa, está la misma sugerencia, usar etinilestradiol en dosis de 15 a 20, o sea, dosis baja, o usar estrógenos naturales. Y en todas las etapas de una mujer con sobrepeso, usar progestinas antiandrógenas. Tener en cuenta estos mitos que la verdad ya deben estar totalmente desterrados y ya no vale ni la pena ni comentarlo. Pero esa foto de abajo, pues eso era de hace muchos años. Ahora creo que ya la gente tiene 2, 3 o 4 hijos a lo mucho. En conclusión, vamos a decir que las mujeres que tienen estos problemas, los anticonceptivos hormonales combinados es el tratamiento de primera línea. En mujeres que no tienen deseo de tener un bebé. El gestágeno, usar mejor un antiandrogénico. El tratamiento debe ser sintomático y crónico. Dijimos que debe usar la menor cantidad de etinilestradiol posible y combinar siempre con modificación de los hábitos dietéticos y ejercicio. Y si esto no mejora en 6 a 12 meses, probablemente utilizar adicionalmente antiandrógenos hipoglicemiantes, hipolipemiantes, minoinositol, medidas dermocosméticas y no olvidar siempre el doble método. Aparte, ver que estos anticonceptivos son métodos seguros, con beneficios añadidos, alertar siempre en estas pacientes sobre los futuros riesgos de esterilidad, problemas metabólicos, riesgo de cáncer endométrico, insistir en los hábitos saludables y dietéticos y, por favor, el apoyo psicológico que puede llegar incluso hasta con el especialista en salud mental, con el abordaje multidisciplinario. Muchas gracias y estamos atentos a las preguntas que pudieran haber. Muchísimas gracias, doctora Lucía. Acá justo nos han llegado algunas preguntas. Tenemos una pregunta para la doctora Lucía. Por favor, si pudiera ahondar o profundizar en el esquema de tratamiento con espironolactona, el tiempo que este tratamiento requiere. La espirona. ¿Sí me escucha? Perfecto, doctora, le escuchamos. Sí. En una mujer, digamos, moderada severo, iniciamos el tratamiento con terapia tópica y terapia antibiótica sistémica. Aunado a eso, en el hiperandrogenismo, anticonceptivos orales. Si con esto aún no vemos un buen resultado, podemos adicionar espironolactona. Se ha visto que los estudios demuestran que la combinación de los anticonceptivos orales con espironolactona va a reducir incluso algunos, va a ir mejor, ¿no?, que si se diera solo, ¿no? Esto si el paciente no quisiera, porque nosotros o damos espironolactona por un periodo prolongado, estamos hablando de unos 6 meses más o menos, podemos comenzar con 25 miligramos, se puede subir incluso a 50 miligramos por kilo día, pero también si el paciente no quisiera, si viéramos que no es conveniente la espironolactona por algunos efectos negativos que esta puede tener, la idea sería darle isotretinoína, ¿no? En realidad nosotros más usamos en estos casos isotretinoína que espironolactona. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta para el doctora Lucía. ¿Cuál sería el mejor tratamiento de anticoncepción en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, pero que estas pacientes son adolescentes? Que nos comente su experiencia en pacientes con adolescentes con síndrome de ovario poliquístico. Bueno, una pregunta interesante, porque bueno, en la anterior presentación de la semana pasada, cuando se habló del diagnóstico, son cosas muy importantes, que son así. A ver, en la mujer que entra postmenarquia y la mujer que tiene
perimenopausia en los años previos a la perimenopausia. En esos dos extremos de su vida fértil, los ciclos anovulatorios van a ser bastante frecuentes. Y eso es normal. ¿Eso qué implica? Que cuando tenemos una paciente posmenarquia, en los primeros 6 a 8 años posmenarquia, probablemente nuestros criterios clínicos nos van a guiar para el diagnóstico, pero algunas cosas no nos van a guiar. Por ejemplo, la ecografía en esos primeros años no tiene valor porque de por sí va a haber muchas mujeres que van a tener ovario con morfología poliquística normalmente y no necesitan tratamiento obligatorio, salvo que ya tengan vida sexual y que bueno, la posibilidad pues de embarazo también pudiera existir por ahí. En el tratamiento es realmente en este grupo etario es ver qué tanto es sus molestias de hiperandrogenismo, si son más dirigidas a la parte piel, estética, cosmética, o son en problemas de anovulación. En problemas de anovulación yo creo que no habría mayor problema porque ya les he dicho que eso es normal que suceda en ciclos irregulares postmenarquia. Pero si la paciente ya tiene vida sexual o la paciente está muy ansiosa y preocupada por regular estos ciclos irregulares, pues podemos empezar con un anticonceptivo oral combinado y no habría ningún problema. Sabemos que ahora estos productos se pueden usar por mucho tiempo. Los problemas que existían con las formulaciones de mayores dosis o con progestinas antiguas ya no se ven y no habría contraindicación para no poder usarlos. Eso sí, tendríamos que evaluar pues cuál es la que mejor le acomoda. Muchas gracias, doctora Lucía. Tenemos una pregunta para la doctora Bobbio. ¿Cuál es el tiempo considerable del uso de minoxiclina en acné moderado y efectos por el uso prolongado? Bien. En realidad, en el tratamiento de antibióticos sistémicos en el acné lo podemos dar por un máximo de 2 meses, porque el efecto se va a ver pronto, ¿no? El efecto lo vamos a ver en las primeras 2-3 semanas. Entonces podemos prolongar su uso hasta 2 meses. Eso es lo habitual. Ahora, efectos secundarios de la minoxiclina son muchos, sobre todo tiene un efecto fotosensibilizante. Debemos usar un bloqueador solar si la paciente por su trabajo se expone mucho al sol, ¿no? Está descrito sobre todo la fotosensibilización que puede producir la minoxiclina. Luego podemos ver vértigo producido también por minoxiclina y algunas veces náuseas, ¿no? Sin embargo, nosotros usamos mucho ese medicamento, esa droga, y son mínimos los casos de efectos secundarios que vemos, pero están descritos. Tratamiento 2 meses, que es el tiempo más o menos que demora todo el proceso de la etiopatogenia del acné, ¿no? De la formación desde que es microcomedón hasta que se desarrolla una pápula, una pústula o un nódulo, en el caso de los acnés severos, ¿no? 2 meses de tratamiento con antibióticos orales. Muchísimas gracias, doctora. Doctora Lucía, aquí nos están pidiendo que se puede profundizar el tratamiento de anticonceptivos orales con el uso de estatina. Bueno, sí, las estatinas en estos trabajos que están ahora publicándose cada vez más, hablan de que usando estas estatinas, ya sea entre 20 y 40 miligramos 2 veces al día, por lo menos por 3 meses, están estos trabajos usándose tanto con simvastatina como atorvastatina, o cualquiera de los dos. No han visto mucha mejoría con rosuvastatina, ni otras más que no recuerdo el nombre, pero las que sí están tratando de que se han visto los mejores resultados, por lo menos en ese paper que he presentado de junio de este año,
es con estas dos estatinas que han hecho esta evaluación. Y lo que sí se ha visto que definitivamente mejora en un 30 a 40% el resultado final, o sea, disminuye bastante más el hirsutismo, el acné, mejora mejor los parámetros de lípidos y los parámetros hemostáticos. Y que esto, en conclusión, está, creo que ya para hacerlo más grande y tener más, hacerlo más, tengan en cuenta que, miren, en sí, los tratamientos directos, dirigidos para controlar esto, serían las drogas antiandrogénicas, ¿no? Y esto los tenemos principalmente, pues, la flutamida, el finestaride, la espironolactona, que son los antiandrógenos principalmente usados. Entonces, este uso con simvastatina y atorvastatina se han visto combinados con anticonceptivos orales combinados. Entonces, esta mezcla es la que recién están publicándose bastantes trabajos con este efecto benéfico. Por lo tanto, todavía no está como, son indicaciones off-label, o sea, no está en el inserto que viene en el producto, ¿no? Son trabajos que se usan, medicamentos que se usan para complementar esto y que, como muchas otras cosas que usamos, no es la indicación principal. Y yo creo que pronto ya algún laboratorio probablemente podrá manifestarse al respecto. Muchísimas gracias. Y la última pregunta para ambos, ¿no? ¿Cuándo las lesiones dermatológicas deben ser tratadas por un ginecólogo y cuándo deben ir al dermatólogo, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos nos puedan... La dermatóloga, primero. Doctora Lucía. Bueno, nosotros por protocolo, cuando vemos que una mujer con acné, sobre todo ese acné que les mostré, ¿no?, que se presenta en una mujer que no es precisamente tan joven, no es acné juvenil, sino pasado los 25 años, cuando se presenta en el tercio inferior de la cara, en el cuello, ¿no?, clínicamente, y cuando demostramos por pruebas de laboratorio que hay algún grado de hiperandrogenismo, ¿no?, ya sea clínica o laboratorialmente o a través de la ecografía, siempre vamos a solicitar la interconsulta a ginecología y a endocrinología, ¿no? Si es una paciente con sobrepeso o que vemos que puede haber una manifestación de un síndrome metabólico, siempre le vamos a enviar a ginecología, a endocrinología, a nutricionista. Por eso es que mencionábamos que el tratamiento es multidisciplinario, ¿no? Nosotros vamos a ver la parte del manejo de piel y la parte, como mencionó también el doctor, de los procedimientos estéticos, ¿no? Pero el manejo de los anticonceptivos orales lo dejamos a ustedes, a los ginecólogos. Bueno, sí, es correcto. Generalmente, depende de cómo llega la paciente. La paciente llega a veces directo a ginecología. ¿Y por qué viene a ginecología? De repente no viene directamente por el problema de acné, por definición iría primero al dermatólogo. Viene por problemas de sus ciclos menstruales, porque no está menstruando cíclicamente, porque tiene periodos de amenorrea, porque tiene esto que en muchas mujeres es una norma y que si no menstrua les aterra, pues esa es la causa por la que vienen a ginecología. Y cuando hacemos la evaluación en la historia, una buena historia clínica, vamos a ver que, claro, en el examen físico vamos a ver que, bueno, vemos hirsutismo marcado. De repente aplicamos nuestra escala de Ferdinand-Gellwey, que debemos tener, creo que todos ahí en el consultorio,
hacemos esa evaluación, que por si acaso es la más usada y la que más impacta. El hirsutismo es el principal síntoma probablemente de hiperandrogenismo. Y vemos también, evaluamos el acné, ¿no? Evaluamos el acné en las formas sobre todo leves, porque las cosas complicadas creo que definitivamente tenemos que consultar con la opinión del dermatólogo. Pero entonces las pacientes vienen por problemas en sus ciclos menstruales. Y eso, algunas que ya están queriendo buscar descendencia y no tienen éxito, y que no les viene la regla, y que como no les viene, están sacándose test de su diabetes continuamente, y empieza el estrés, que porque no me embarazo. Entonces, ahí empieza, por eso es que acuden. Entonces, vemos, y dentro de la evaluación general que debería ser integral, vemos que tienen problemas en la ovulación, y viene, o quieres embarazarte o no quieres embarazarte. Si quieren embarazarse, pues hay que hacer ya otro tipo de trabajo, porque hay que inducir ovulación y ver cómo regular este problema. Si no quieren embarazarse, pues tenemos que ayudarlas a ciclarlas y ver todos los beneficios de usar el anticonceptivo, que de paso les va a ayudar en disminuir sus andrógenos generales. Complementariamente, si el acné o el hirsutismo es muy, muy, muy marcado, o ya tenemos problemas metabólicos, ¿no? Pacientes obesas, pacientes con insulinoresistencia marcada, con hiperinsulinemia, pues definitivamente le hacemos el pasaje al endocrino, pedimos una evaluación de ellas, y si tienen los problemas en piel, pues hablamos con el dermatólogo. Pero creo que es un trabajo en conjunto y que debe siempre ser de esa forma, porque es la mejor opción que podemos brindar en el resultado final de la salud de nuestros pacientes. Muchísimas gracias, doctor Alocilla, doctora Bobbio, por su excelente ponencia y disertación. Les agradecemos su presencia el día de hoy, y a la audiencia los invitamos a nuestro siguiente evento de la próxima semana, no sin antes a pedirles que por favor puedan, en este momento va a aparecer un mensaje en el chat del evento con una encuesta de satisfacción del evento. Nos ayudarían respondiendo esta encuesta, porque nos interesa ir mejorando día a día y las siguientes charlas pues tengan las mejorías que ustedes están buscando.